Sean bienvenidos todos a la clase de Ciencias Naturales de 9º grado. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Aprovechemos el tiempo para estudiar, conversar y leer en familia. Les saluda la profesora Yasmín Rivera del Centro de Educación Básica República de Venezuela en Choloma Cortés. Esta semana vamos a ver el tema Proceso de modificación de la corteza terrestre, que se encuentra entre las páginas 94 y 97 de su libro de texto. Vamos a ver o a describir la transformación del relieve en la corteza terrestre mediante procesos de gravedad y erosión. Comencemos. Primero vamos a observar esta imagen. ¿Qué observamos en esta imagen? ¿Qué fenómenos naturales son capaces de esculpir las rocas? ¿Qué creen ustedes que hace capaz que esta roca tenga esta forma peculiar? Muy bien. Ya que la contestaron y que pensaron un momento acerca de esto, vamos a comenzar. Procesos de modificación de la corteza terrestre. La superficie del planeta está en un constante cambio, no solamente en la parte externa, también internamente, como ya lo habíamos estudiado anteriormente. La roca se desintegra y se descompone, se desplaza a zonas más bajas por la gravedad. Recordemos que la gravedad es la fuerza que atrae a todos los cuerpos hacia el suelo. Estas rocas es transportada por el agua, por el viento o el hielo. De este modo se esculpe el paisaje físico de la Tierra. Todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, ha sido esculpido por ciertos procesos, ¿verdad? Podemos observar en la primera imagen, ¿verdad?, una cascada muy alta que cae, ¿verdad? Y esta agua al chocar aquí, pues obviamente está modificando esta parte de abajo y tenemos aquí el Gran Cañón. Entonces vamos a hablar acerca de estos procesos. Existen 3 tipos de procesos de modificación de la corteza terrestre. Hoy vamos a estudiar los primeros 2. Número 1, procesos gravitacionales. Número 2, erosión. Y número 3, meteorización. Vamos entonces a comenzar con los procesos gravitacionales. Es el movimiento pendiente abajo de roca y suelo por la influencia directa de la gravedad. Los procesos gravitacionales, junto con las corrientes de aguas superficiales, aguas subterráneas, viento y olas, dan lugar a las alteraciones del paisaje terrestre. Entonces podemos observar aquí en la imagen, ¿verdad? Estas dos es por acción de aguas, en este caso aguas superficiales en el mar, y esta por aguas subterráneas. Esto que está aquí se llama cenote. Si se fijan, hay un rayo de luz que entra de la superficie y esta agua aquí guardada por muchísimo tiempo, miles y miles de años, ha ido socavando y por lo general los cenotes tienen una forma un tanto redonda. Y tenemos aquí esta playa. Factores que permiten los procesos gravitacionales. Tenemos 5. Número 1, inestabilidad tectónica, que se refiere, pues ya hemos estudiado acerca de las placas tectónicas, de las fallas. O sea, la presencia de una fractura puede aumentar la probabilidad que exista uno de estos procesos. Número 2, tenemos el agua intersticial. Es agua que se encuentra retenida, situada entre las partículas que forman la roca. Y esto obviamente reduce la resistencia de los materiales y facilita su deslizamiento. Número 3, la estructura de la roca. Obviamente las rocas más grandes son menos susceptibles de sufrir algún tipo de proceso gravitacionales, sí. Entonces una roca entre más grande sea, menos probabilidad tiene de que pueda caer, etc. Socavamiento. La pérdida de la base por erosión ayuda a la ocurrencia de estos procesos. Y número 5, otros, se refiere a la cobertura vegetal, al clima, a los movimientos sísmicos y obviamente a la actividad humana. Entonces estos 5 son los factores que permitan que exista un proceso gravitacional. Ahora bien, tipos de procesos gravitacionales. Número 1, desprendimientos. Número 2, desplomes, vuelcos, reptación y deslizamiento. Cuando hablamos de desprendimiento son caídas de materiales
de diversos tamaños causados por la presencia de una pendiente alta en la que el material no se puede sostener, como podemos observar en la imagen, ¿verdad? Esto en nuestro país, no sé si ustedes lo han escuchado, yo lo he visto mucho en las carreteras yendo para Santa Bárbara, yendo para Tegucigalpa, que hay desprendimiento de material porque este es muy pesado y pues obviamente cae e interrumpe el paso de los autos. E incluso le ha llegado a caer encima de los autos que pasan por esa carretera. Número 2, tenemos desplomes, caída de material por efecto de la gravedad en superficies de muy alta pendiente, y los vuelcos, bloques de material que se vuelcan y caen en efecto de la gravedad, favorecidos por planos de debilidad y fracturas. Eso que se encuentra ahí es la ciudad del Ángel, que se encuentra en Tegucigalpa. Es una colonia que existió en su momento y que se desplomó prácticamente porque el lugar en donde se encontraba no era un terreno apto para ser habitado, ¿verdad? Y ocurrió esto. A eso se refiere. En el número 4 tenemos la reptación, o sea que consiste en un desplazamiento y redistribución del suelo a favor de la pendiente por acción de la gravedad y favorecida por algunos otros agentes externos como el agua. Entonces los árboles tienen esta forma peculiar, ¿verdad? Que podemos observar aquí como torcidos. Entonces por efecto de la gravedad y muchas veces por pasos de agua, entonces tienen esa forma los árboles. Y por último tenemos los deslizamientos. Consiste en un movimiento a favor de las pendientes de grandes bloques rocosos, dejando una superficie de rotura de forma curva. Suelen ser causados por acción de gravedad, se ven favorecidos por factores como la presencia de agua, fracturas y terremotos, como podemos observar, ¿verdad? Hubo un deslizamiento ahí muy grande abajo, creo que esto es como una carretera o un puente, y hubo un deslizamiento. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre la erosión. ¿Qué es la erosión? La erosión es un proceso natural que forma parte del reciclaje permanente de los materiales de la tierra, que llamamos ciclo de las rocas. Una vez formada el suelo, las fuerzas erosivas como agua y viento mueven esos componentes del suelo de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces podemos observar, ¿verdad? En este caso fue el agua, vemos que es el agua, estamos hablando de una playa, que erosionó esa roca de tal forma que terminó cediendo. Pueden observar ustedes ahí en la imagen. Y eso obviamente pudo haber tomado muchísimos, cientos de años. Ahora vamos a hablar sobre los factores que causan la erosión. La temperatura, los gases que emana la tierra, ¿verdad? El agua, el viento, la gravedad y la vida vegetal junto con la acción humana. Nosotros, los seres humanos, estamos también causando una modificación de la corteza terrestre, ¿verdad? Entonces en la imagen podemos observar un lugar en Estados Unidos. Si se fijan, la parte azul, ¿verdad? Es la que ha sido modificada. Miren, se va como agrandando. Y eso es por acción de nosotros. La acción humana ha modificado esta corteza terrestre, en este caso en Estados Unidos. Ahora bien, vamos a hablar, por último, sobre los tipos de erosión. La primera es la hídrica, ¿ok? La hídrica se refiere a que es provocada por el agua, que es un agente erosivo de primera magnitud. Los ríos que discurren sobre las superficies o las corrientes subterráneas desgastan los materiales del suelo, donde pasan y arrastran los restos hacia el mar. Luego tenemos la marina. Ocurre en la costa, zona limítrofe entre la tierra firme y el mar. Esta se encuentra sometida constantemente a la acción erosiva del agua, ¿verdad? Número 3 tenemos la glacial. Es producto de las grandes masas del hielo que se desplazan muy lentamente por efecto de la gravedad y llevan a cabo una tarea de desgaste sobre los terrenos en los que se deslizan. También la eólica, que se refiere a cuando el viento transporta partículas que cuando chocan contra el terreno lo van desgastando. Este tipo de erosión es lenta y para que ocurra el territorio debe ser desnudo. Por ejemplo, en los desiertos o en las montañas muy altas. También aquí entra el ejemplo del Gran Cañón. Obviamente tuvieron que pasar muchísimos años para que el viento le diera esa forma. Y por último tenemos la biológica, que es provocada por los seres vivos que modifican el paisaje, ya sea por las raíces, las raíces de los grandes árboles que buscan agua, ¿verdad? Entonces eso están modificando.
Vamos a observar aquí en la primera imagen cómo eso se desploma, ¿verdad? Modificando el relieve. Tenemos aquí también el tipo de erosión glacial, ¿verdad? Cae por efecto de la gravedad y hace que esta agua se desplace. Y por último tenemos la biológica, que comentaba que las raíces buscan el agua y esto hace que modifique, ¿verdad?, el paisaje. Muy bien, entonces nos vemos. Gracias por su atención y los esperamos la próxima semana.